Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Muy buena tarde para todos ustedes. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este tiempo de enseñanza. Confío en Dios en que podamos tener este tiempo de aprendizaje. Bueno, nos quedamos en la clase anterior reflexionando el por qué, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos tanto interés y diría en términos muy adjetivados, tanto amor por la literatura del Antiguo Testamento y veíamos algunas razones muy reales, como no nos gusta leer, estamos muy cansados, hay otras distracciones, pero también planteábamos el hecho de que a veces no profundizamos en el texto antiguo, diríamos, porque ya la misma palabrita nos trae ciertas ah, implicaciones, ¿no? De lo antiguo, pero, decíamos que porque nos representa ciertos problemas, ¿verdad? Ciertos problemas que a veces cuando leemos la Biblia como si fueran recetas de cocina, no nos damos cuenta realmente qué es lo que el texto bíblico nos está informando, qué es de qué manera se ha constituido, cómo se ha constituido. Entonces, cuando empezamos a ver algunos problemas que tienen que ver con la ciencia, algunos problemas que tienen que ver con narraciones históricas, algunos problemas que tienen que ver con aspectos morales y aspectos teológicos, pues evidentemente eso nos hace detenernos o empezar a buscar o empezar a dar respuestas a esos problemas sin tener un mayor análisis o mayor información o demás. Así que bueno, reitero lo que dije en la clase anterior, tal vez las respuestas que yo pueda dar a los problemas que se plantean en el Antiguo Testamento puedan ser correctas o no, puedan ser válidas o no, pero lo que sí son pistas muy interesantes y en cierto sentido sólidas para que los estudiantes de la Biblia podamos acercarnos al texto bíblico de una manera más honesta, más comprometida y sobre todo reconociendo que porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es palabra de Dios, no en un sentido mágico ni esotérico ni nada, ¿no? Incluso ni siquiera milagroso, porque el texto bíblico, como vamos a ver en la clase, no está repleto de milagros, ¿no? Y eso es un detalle interesante. Tiene que ver mucho con la historia, tiene que ver mucho con los eventos de personas de carne y hueso, y que a esos eventos el autor bíblico les va a conceder cierto valor, cierta importancia, y principalmente, como lo dijimos en la primera clase, nacerá a partir de su fe, ¿verdad? De su fe para su fe. Así que bueno, espero que esto que vamos planteando, hermanos, ustedes lo vayan tomando con toda la seriedad del mundo, con el análisis y con la dirección de Dios para ir dando al menos algunas pistas, ¿verdad? Algunas pistas de solución ante estos problemas que la lectura de escritos muy antiguos nos siguen representando a los occidentales, ¿verdad? A hombres y mujeres, ustedes y yo, siglo XXI, que no crecimos, no nacimos en una cultura del antiguo Oriente Medio, que somos más hijos de la posmodernidad y de un ambiente opuesto como es ser occidentales, pues nos plantea ciertos problemas. Pero vamos a ver si podemos ir planteando algunas pistas de solución. ¿Les parece? Bueno, nos quedamos entonces, voy a compartir la pantalla, porque nos quedamos la clase anterior, me voy a adelantar, acerca de cuando vimos el tema de cómo se, se plantean los aspectos cientifistas en el texto bíblico, y el ejemplo que pusimos fue cuando
hay un poema sacado de un texto que no tenemos nosotros, llamado el libro de Yacer, y nos plantea de que el sol es quien se detiene, pero a la luz de los descubrimientos científicos nos damos cuenta que, la que se detiene realmente es la Tierra en su movimiento de rotación, ¿no es cierto? En su movimiento de rotación, no así de traslación. Pues hay este choque, ¿verdad? Y entonces hay tres posturas posibles que que se han planteado como para tratar de reconciliar la Biblia con la ciencia, ¿viste? Entonces es como decir, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer que estén juntas, ¿no es cierto? Y que se puedan como amalgamar, ¿no? Tres posturas posibles, pero me parece que ninguna de ellas es aceptable, ¿verdad? Y vamos a ver las razones. La primera postura que se ha esgrimido para decir que, bueno, la Biblia y la ciencia no están peleados es desprestigiar a la ciencia. Esta es la postura más radical, diríamos, que dice que la ciencia no es verdad, que es mentira y que lo único que es verdad es la Biblia, ¿no? Consiste en desprestigiar a las ciencias, insistiendo en que una hipótesis científica no es una verdad indiscutible. Esto es cierto. Las hipótesis científicas precisamente son eso, son hipótesis que tienen que ser comprobadas. Pero no olvidemos, queridos alumnos, que en el mundo de la ciencia se manejan dos conceptos fundamentales para entender las hipótesis científicas, ¿verdad? La primera de ellas tiene que ver con las teorías. Cuando nosotros nos encontramos con una teoría científica, es que es una hipótesis que aún todavía no se comprueba. Por eso es una teoría. Y por eso hay muchas posturas en función de eso, ¿no? Cuando en la clase anterior hablábamos acerca de la teoría de la evolución, pues estamos hablando de una teoría, es decir, no está realmente comprobable o comprobado, perdón, que los seres humanos hayamos pasado por un proceso evolutivo desde una partícula muy pequeñita, acuática, que salta del medio acuático y va al medio terrestre, y que a partir de allí empieza a transformarse hasta llegar a un estado de primate, ¿no? Y después llegamos a lo que somos. Es una teoría, no se ha comprobado, ¿verdad? La hipótesis científica no se ha comprobado, eso es cierto, eso es verdad. Este, hasta que no se compruebe una hipótesis, seguirá siendo una teoría. Ahora, ¿qué pasa con las hipótesis que sí se comprueban? Entonces no son teorías, se les llaman leyes. Cuando ya es una ley científica, ¿verdad? Es porque la hipótesis ha sido comprobada y por lo tanto es verdad, ¿no? Es verdad. La ley de la gravedad, por ejemplo, que dice que todo lo que sube tiende a caer o tiende a bajar. Eso lo vemos. Usted lance eh, este control del aire, láncelo hacia arriba y la gravedad va a hacer que el objeto caiga. Está comprobada la hipótesis y por lo tanto es una ley y por lo tanto es una verdad, ¿no? Por eso siempre tenemos que distinguir entre teoría y ley. ¿A qué nos estamos enfrentando? La teoría del Big Bang es una teoría, ¿no? No es una ley. No se dice la ley de la evolución. Nadie se ha atrevido a decir eso. Todos son teorías. Entonces, muchos insisten que una hipótesis científica no es una verdad indiscutible, que en caso de duda la palabra de Dios lleva razón. Es decir, que si hay una verdad, una situación que hay que dirimir para saber qué es verdad entre la ciencia y la Biblia, esta postura dice que la Biblia siempre tendrá la razón. Es cierto que las ciencias tienen mucho camino que avanzar y siguen avanzando y siguen siendo de mucha bendición y que toda hipótesis científica está sometida a revisiones continuas, ¿no? Por eso estos movimientos que resurgen respecto de las teorías evolucionistas,
pues siguen insistiendo de alguna manera en tratar de, afianzar sus propias hipótesis. Pero de aquí no puede deducirse que las verdades de las ciencias modernas sea inferior a la verdad científica, entre dos grandes comillas, de la Biblia. Aunque si bien es cierto, la Biblia aborda cuestiones científicas, entre comillas, ¿no es cierto? Como es cómo se creó el mundo, cómo se crea el universo, cómo se crea el ser humano, porque los árboles son verdes, la función que tiene el sol en la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos decir que la Biblia se haya escrito con una mentalidad de cientifismo del siglo XXI. Es decir, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, etcétera, etcétera, no fueron escritos por científicos de Harvard ni por científicos de la NASA, sino fueron escritos por hombres que en su tiempo y en su momento tomaron como modelo lo que pudieron observar, ¿no? Era su forma, era la manera que ellos llegaban a ciertas verdades científicas, pero evidentemente no podemos poner a competir a los autores bíblicos que nacieron hace miles de años o muchos años con hoy los grandes avances científicos, ¿verdad? Que tienen mayores instrumentos de precisión científica. Aunque Galileo se equivocase al pensar que el Sol estaba quieto, que pudiese decirse que quien realmente era así, su modelo del universo era más exacto que del libro de Josué. Porque, insisto, el autor del libro de Yacer, que es el que nos dice esto, no es el libro de Josué, es el libro de Yacer, quien nos dice que el sol se detuvo y se paró. Este, pues el modelo de Galileo Galilei le lleva ventaja a la palabra, ¿no? Porque evidentemente, en términos científicos, Galileo tenía razón, más que el autor del libro de Yacer, más que el autor. Pero, ¿cuál es el tema aquí, queridos alumnos? ¿No? Que nosotros tenemos que entender que la Biblia no fue escrita para eh, buscar un premio Nobel de ciencia y tecnología. Fue escrita con una intención teológica, una intención de fe, una intención de revelar a Dios. La actitud de desprestigiar a las ciencias, defendida todavía por algunas mentes cerradas, creo que carece de futuro. No podemos nosotros negarnos a aquellas cosas que la misma ciencia ha ido descubriendo, ha ido estableciendo como leyes y como verdades, ¿no es cierto? Y entonces, y digamos, bueno, aunque es comprobable, nosotros seguiríamos fanatizados con que la Biblia llevara razón en esta situación científica. ¿Vale? Es inaceptable esta postura. No podemos desprestigiar a las ciencias y volver al estado del oscurantismo, de la Edad Media, ¿verdad? En donde se negaba todo aspecto científico. No podemos llegar a eso. Nuestra fe es razonada, además. Segunda postura. La segunda es negar el conflicto, ¿no? Es como decir, no pasa nada. No nos metamos en estos problemas porque no pasa nada, ¿no? Pero es un deseo muy bien intencionado de tratar de conciliar ambas partes, decir, mira, la Biblia tiene razón y la ciencia también tiene razón. Un ejemplo de los que han querido como conciliar las verdades bíblicas con las verdades científicas, eh, por ejemplo, dentro de la teoría evolucionista, la vida en sus formas más elementales, que es lo que les decía, que realmente los evolucionistas plantean que la vida nace en aspectos acuáticos que surgen del mar, podrían concordar y decir, vean, no estamos tan errados. Nosotros los evolucionistas creemos que las primeras formas de vida se crean a partir del mundo acuático o del mar en este caso, y entonces dirían, la Biblia dice lo mismo, ¿verdad? Los que quieren concordar encuentran aquí una afirmación de la verdad de la Escritura, porque cuando leemos Génesis 1:20, nos dice, dijo Dios, produzcan los seres vivos, perdón, produzcan las aguas
seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Es decir, los peces son creados antes que las aves, ¿no es cierto? Antes que las aves y antes que los reptiles y antes que las fieras. Entonces, de una lectura de Génesis 1:20, alguien que tiene esta postura de decir, miren, está bien entre las dos posturas, ¿no es cierto? Pensaría o pensaríamos que no habría ningún problema. Sin embargo, tampoco esta postura es aceptable, porque cualquier conocedor de la teoría evolucionista, ¿no? Que lo aprenden hoy incluso los chicos en la escuela, en los niveles más elementales o divulgativos, advierte con toda la fuerza la imposibilidad de tratar de compaginar esta hipótesis científica con el relato del Génesis, ¿no? Porque hay muchas cosas que aquí más se crean, que se forman, y que evidentemente eso chocaría, ¿no es cierto?, con el relato de la creación. El procedimiento de negar el conflicto no solo es absurdo, que el conflicto existe, esta tensión existe, ¿no? Vamos a ver algunas cosas ahora, sino en ocasiones imposibles, como en el caso de Galileo, por ejemplo, la edad del universo que hoy nos dice que tienen millones y millones de años, ¿no es cierto? Y que tenemos que replantear a veces nuestras propias cosmovisiones de la creación en función de la intención teológica que tenían los autores bíblicos para escribir los relatos, pero también además es peligroso. Es peligroso tratar de conciliar esto porque nos vamos a ver enfrascados en, o parchamos la Biblia, ¿verdad? O desacomodamos un poco la Biblia para que encaje con el evolucionismo, por ejemplo, o al revés. El afán de conciliar la Biblia y las ciencias han llevado a un autor llamado Van Daniken a acumular un sinfín de tonterías y empobrecer en muchos casos el mensaje teológico de la Escritura, porque, insisto, cuando uno quiere manipular el texto bíblico, pretendiendo que diga lo que no dice, ¿verdad? Y queriendo decir lo que es contrario a nuestros pensamientos, pues terminamos haciendo cualquier herejía. La tercera postura, ¿verdad? Que suena un poco más atractiva, ¿no? La primera es negar la ciencia, la segunda es tratar de decir, y se pueden llevar de la mano, y la verdad es que no. La tercera es recurriendo a la idea de una pedagogía divina, ¿no? A una enseñanza, ¿no? A una enseñanza. Es decir, ¿qué quiere plantear esta postura? Bueno, dice que cuando Dios habla al hombre, se acomoda pues, al nivel de conocimiento que tiene, ¿verdad? Y entonces, Dios le dice cosas al hombre de manera tal que, de acuerdo al momento en que esté viviendo el hombre, se las va a revelar para que las entienda. No significa que lo esté engañando, ¿no? Simplemente no le puede decir todo, ¿no? No le puede decir todo, porque no lo entendería. Por eso esta postura dice, como tomando un ejemplo, si a un ginecólogo, por ejemplo, un doctor, ¿verdad? Un médico que es ginecólogo, que conoce el ciclo de la vida desde que el espermatozoide fecunda al óvulo hasta el momento en que la mujer da luz, le preguntase su hijo de 7 años, por ejemplo, de dónde vienen los niños. Pues el médico, el ginecólogo, no le podría darle una conferencia, ginecológica con todos los términos y con toda la situación de explicación científica que se da en cuanto a la fecundación y la formación de la célula, y la partición de la célula, en 4, en 8, 16, etcétera, etcétera. No, ¿por qué? Porque el niño de 7 años no lo entendería. Entonces, tendrá que pasar por alto incluso cosas tan importantes que cualquier otro ginecólogo que lo escuchara le diría: "Me parece que no estás diciéndole lo correcto". Pero
Si necesita que el niño sepa algo, pues tendrá que bajar su nivel y tendrá que explicarlo, como decimos nosotros, con manzanitas. Entonces, tomando como ejemplo esta metáfora, ¿verdad? Parece ser que Dios le habló así al hombre, ¿no? Dios, conociendo un montón de cosas, pues no le puedo decir en ese momento, cuando se escribe el texto bíblico, pues todo lo que tendría que haberle dicho, porque el hombre no lo entendería. Por eso digo que lo mismo le ocurre a Dios cuando habla a los hombres del Antiguo Testamento. Científicamente, según esta postura, eran como niños. Eran, pues sí, no tenían tanta capacidad para entender como hoy sería un hombre o una mujer del siglo XXI. Por eso, en esta postura, se dice que se carece de sentido. Dios no le hubiera encontrado sentido hablarle a los escritores bíblicos con nuestras ideas modernas de cómo evolucionamos, de la astronomía, cómo se mueven los planetas, la elipse en la que circulan, si es traslación, si es rotación, si son aspectos bioquímicos, etcétera, ¿no? Así que, aunque esta tercera actitud resulte muy atractiva, como diciendo, y sí es cierto, o sea, Dios no pudo haberle enseñado a los escritores bíblicos hoy lo que saben los científicos de la NASA, también es insostenible esta postura, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta absurdo decir que Dios habla al hombre de problemas científicos adaptando a su mentalidad. O sea, eso es absurdo pensar que Dios va a estar preocupado por revelarle a los escritores bíblicos los problemas científicos y tratar de evaluar cuál es su nivel de intelecto, el famoso IQ, ¿no es cierto? Y decir, bueno, esto sí y esto no. Y por eso le va contando cómo, con manzanitas, ¿verdad? Cómo Dios crea lo que existe en 7 días, qué se crea en el primer día, qué se crea en el segundo día, como si Dios pensase, ¿verdad? Que lo que Él formó a su imagen y semejanza, pues no es tan perfecto como Él dijo, ¿no? Porque según el relato de la creación, dice que cuando Dios ve todo lo que había creado, incluido al hombre y a la mujer, pues se dio cuenta que era bueno y era bueno en grande manera. O sea, no podemos ver o creer que un Dios sigue pensando o pensó en ese momento, ¿no es cierto? Que como su creación, que era perfecta, no le iba a entender, pues no le quiso decir lo que ahora ya nosotros sabemos, bajo ninguna circunstancia. Por eso es absurda la propuesta de que haya sido como que no teníamos la capacidad, por eso Dios no nos enseñó. Y ahí solucionamos el problema. No, ahí es peor el asunto, porque echamos por la borda un montón de cosas que el texto bíblico nos plantea como el hombre hecho y formado a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Lo anterior entonces, queridos alumnos, si las tres posturas que hemos planteado de desprestigiar las ciencias, de tratar de conciliarlas o de pensar que hubo una pedagogía de Dios, nos plantea una cuarta postura que tal vez pueda ser mucho más alentadora, ¿verdad? Que puede ser mucho más válida y que puede ser tomada mucho más en serio. ¿Cuál sería la postura que podríamos tener ante los problemas científicos que nos plantea la Biblia? Pues es analizar los textos bíblicos, ¿verdad? La creación, el texto de Yacer, etcétera, y compararlos con otros relatos de la misma Biblia, cuando sea posible. No siempre es posible, no siempre es posible. Pero ustedes saben que el texto bíblico tiene una finalidad, ¿verdad? Tiene una intención y he afirmado que es una intención teológica. Entonces necesitamos ver, comparar en la medida de lo posible, los relatos que nos hablan sobre una misma situación y tratar de captar cuál es la intención o la idea
que tuvo el autor bíblico de escribir lo que escribió sin pensar que algún día los científicos de la NASA lo iban a analizar, ¿no? Jamás, el autor bíblico jamás pensó eso. Y entonces, solo de esta manera, analizando los textos bíblicos en particular, podemos advertir que la Biblia utiliza modelos científicos, entre dos grandes comillas, que pueden ser incluso opuestos e irreconciliables, pero que tienen una intención. Eso es lo maravilloso del texto sagrado, ¿no? Vamos a ver el ejemplo más contundente de esto. Esto significa entonces que lo esencial para la Biblia no es la verdad científica, no le interesa saber si lo que se paró fue el sol o la luna, qué se crea primero, ¿no es cierto? ¿Las plantas o el sol? O primero las plantas y luego el sol, sino compartir la visión del mundo que en ese momento se tenía, ¿verdad? Y que era necesario tomar esos elementos que se tenían para expresar un sentido religioso, ¿verdad? Un sentido de fe, un sentido teológico. Y entonces, esta verdad científica, que ahora nosotros la leemos a la luz de nuestros parámetros, es compatible con cualquier modelo científico moderno, futuro, presente, pasado, porque evidentemente este modelo científico que la Biblia nos plantea tiene una verdad que trasciende, que trasciende. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes analicen esta situación. La comparación de los dos relatos de la creación nos ayuda a entender esto. Miren, yo durante mucho tiempo no tuve a bien darme cuenta que la forma en que la Biblia nos plantea cómo fue creado el mundo y el universo es a través de dos relatos, no es uno solo. Hay dos historias de cómo el mundo se crea. Por eso dije que los modelos científicos de la Biblia son opuestos e incluso irreconciliables. Pero cuando nosotros los ponemos en perspectiva, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta cuáles son las intenciones teológicas que tuvieron los autores bíblicos. Y nos vamos a dar cuenta que los dos relatos en que la Biblia dice que cómo el mundo se creó es diferente uno de otro. Y entonces vamos a llegar incluso a la pregunta de decir, ¿y cuál relato es verdad? ¿No? Vamos a llegar a esa pregunta, porque hay dos historias. Bueno, vamos a trabajar sobre esto estos minutos. Cuando nosotros comparamos los dos relatos de la creación, nos ayudan a entender un montón de cosas. A propósito del origen del mundo y de la humanidad, existen dos narraciones independientes, totalmente independientes, que se escribieron en momentos totalmente diferentes y que el redactor de la Biblia los toma, los junta y los pone al principio del texto sagrado, con una intención, obvio, evidentemente, ¿verdad? Que surgen entonces de ambientes y épocas muy distintas estos dos relatos. No es que un relato se escribe y al minuto se escribe el otro relato, ¿no? Aunque ahora se encuentran uno a continuación del otro. Eso es lo que a veces nos hace pensar que era uno solo, ¿no? El primer relato, la primera historia de cómo fue creado el mundo y el hombre, la encontramos en Génesis capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4. Ahí tenemos el primer relato de la creación. Y el segundo relato, la segunda forma que la Biblia nos habla respecto de cómo fue creado el mundo, lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos del 4b, ¿verdad? Del versículo 4b hasta el versículo 24, ¿no? Eh, de ambas relatos o historias, las oímos hablar desde pequeños, pero nunca las hemos analizado a la luz de estos problemas científicos que nos plantean, ¿verdad? Y no nos hemos dado cuenta las grandes diferencias que existen en estos dos relatos. La verdad que sería muy bueno que pudiéramos leer lo más provechoso en este momento, pero por cuestiones de tiempo yo lo voy a dejar de tarea.
Lean, por favor, los 2 primeros capítulos de la Biblia, como les dije, capítulo 1, capítulo 2, para captar personalmente la diversidad de estilo literario y de concepción científica, porque cuando uno lee ya con otros ojos el texto bíblico, pues uno le saca mucho más provecho a lo que vamos a ver a continuación. Pero ustedes pueden ver la clase ahora, o los que estén viendo la clase grabada, pausen la grabación, pausenla, tomen su Biblia, lean estos 2, para quienes estén en clase presencial ahora no lo pueden hacer, pero después de que termine la clase, eh, hagan este procedimiento. Lean, ustedes mismos el capítulo 1 y capítulo 2 y luego incluso pueden volver a repetir la clase como para que les haga sentido, ¿ok? Entonces, quienes estén viendo clase presencial, pausen ahora, ¿ok? Muy bien, una vez que ya pausaron y seguramente leyeron ya estos 2 capítulos, vamos a mirar qué es lo que nos quieren decir estos textos. Bien, vayamos y concentrémonos de manera generalizada. No voy a entrar a explicar cada uno de los detalles que nos implica este pasaje, pero sí diré lo suficiente como para que ustedes puedan notar las diferencias. En el primer relato, parte de una situación originaria, se origina el primer relato teniendo un contexto de caos. Y sobre todo es muy interesante, hermanos, que notemos la oscuridad, ¿verdad? Que notemos las tinieblas, ¿no? Y el relato entero nos va a hablar que es un relato dominado por el agua. Ustedes incluso cuando vean o cuando lean el pasaje, subrayen todas las veces que aparece la palabra agua o aguas. Y se van a dar cuenta que entonces estamos ante un relato con una cosmogonía acuática, es decir, con una intención que está basada en un concepto de agua, ¿no? De agua. Por ejemplo, la primera palabra la encontramos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y luego dice el versículo 6, por ejemplo, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y así sucesivamente, ustedes se van a dar cuenta entonces que este es un relato dominado por el agua, ¿verdad? Es una cosmogonía acuática. Este relato está diseñado para explicarnos que en el espacio de 6 días, mediante la palabra de Dios, y a través de un proceso de separación, pues se hace todo este proceso de creación, ¿ah? De creación. ¿Qué crea Dios el primer día? Pues según este primer relato, esta primera cosmovisión que nos plantea el texto sagrado de cómo se creó todo, pues crea la luz. Pero es interesante, hermanos, que aquí empezamos ya a chocar, ¿no? Porque hoy sabemos que lo que le da la luz, incluso lo que le da luz a la luna, porque la luna no tiene luz propia, según los descubrimientos científicos, quien le da luz a la luna cuando salimos de noche y vemos, ay, qué hermosa luna tan brillante, es el sol. ¿Qué nos da luz hoy en el día? Pues el sol. Entonces uno pensaría que Dios crea en el primer día el sol, porque crea la luz, pero no, el sol se crea mucho más tarde. Ya desde ahí estamos viendo, ¿verdad?, que no estamos ante la presencia de un relato que tiene la intención de explicar científicamente cómo se dan las cosas, sino más bien de una intención teológica, ¿no? Que si me da tiempo explico un poco esto, pero si no, lo dejamos para otra materia. ¿Qué crea Dios el segundo día? El firmamento, donde separa las aguas superiores de las inferiores. Tercer día, ¿qué crea Dios? Se hace la separación de la tierra del mar, agua otra vez encontramos, y crea la hierba y los árboles frutales. ¿Qué hace Dios el cuarto día? Recién ahí el sol, ¿verdad? Entenderíamos entonces que aquí algo no está bien, no podríamos conciliar entonces entre la ciencia y la Biblia porque vamos a meternos en un problemón. Porque la Biblia no fue escrita para dar respuesta a los modelos científicos actuales, ¿no?
pero sí habla de cómo fueron creadas las cosas, ¿no? El cuarto día separa el día de la noche, crea el sol, la luna, las estrellas. ¿Qué crea el quinto día? Los animales marinos, otra vez vemos agua, ¿verdad? Vemos agua y los pájaros, y los pájaros. Eh, un segundo, hermanos, permítanme un segundo, por favor. Ya, perdón, hermanos. Bueno, ¿qué crea Dios entonces en el quinto día? Los animales marinos y los pájaros. Sexto día, Dios crea los animales terrestres y finalmente termina coronando al hombre y a la mujer, ¿verdad? En el sexto día. Entonces vean cómo en este primer relato de la creación, pues nos va explicando de una manera hermosa, poderosa, de una manera, este es un relato que tiene mucha fuerza teológica, tiene una creatividad literaria de estilo llena de poder, de autoridad, porque, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha, y que sea el mar y las plantas y los peces, ¿no? Este mismo relato es emocionante en sí mismo, ¿no? Cuando uno lo va leyendo, se va uno emocionando y uno se va imaginando cómo van creándose todo un montón de cosas, ¿no? Porque este es un relato que tiene una fuerza teológica muy fuerte, ¿verdad? O muy interesante. Y finalmente encontramos el descanso del séptimo día, que es sumamente interesante porque el sábado es creacional, ¿verdad? Y porque el sábado se involucra en un texto que, si bien es cierto, no se escribe al principio, ¿no? Sí se coloca al principio de todo cuanto existe. Antes de seguir, entonces, vamos a advertir dos detalles. Primero, como dije, la existencia de la luz como realidad autónoma, creada el día primero, independiente del sol, la luna y las estrellas, que se van creando recién hasta el día cuarto, ¿no? Este detalle de querer decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto, no? Porque ahora entendemos que la fuente de luz que la Tierra tiene es el sol. No tenemos otra fuente de luz, ¿no? Sobre todo que en aquellos tiempos, pues, no había focos. Entonces, ¿cómo explicaríamos? Pues porque tiene un sentido teológico. Las tinieblas y la luz, queridos alumnos, no lo voy a plantear, pero se los voy a dejar allí como para que ustedes lo empiecen a saborear. Es lo mismo que aparece en Juan 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, ¿no? Que nos habla acerca de Jesús. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 1, que dice: "En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron por él hechas". Génesis 1, ¿no? Estamos viendo cómo se están creando las cosas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, el Evangelio de Juan, toma el capítulo de Génesis y le da el sentido teológico que tiene, no un sentido científico, sino teológico. Y fíjense qué dice: "En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres". Y versículo 5 dice: "La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella". Entonces, debemos leer este relato que, aunque tiene aspectos científicos de creación, de formación y demás, tiene una intención teológica. Por eso estos detalles confirman el peligro y la imposibilidad de conciliar los modelos antiguos científicos con los nuestros. Pues no, no podríamos, ¿no? No podríamos y no deberíamos, ¿verdad? Segundo detalle, si nosotros nos atuviésemos a decir, bueno, la Biblia es un libro también científico que habla sobre esto, pues nos metemos en un problemón también,
Porque resulta que hoy la ciencia es una ley, está comprobado, que para que las plantas tengan su verdor, tengan ese color, la clorofila que tienen y tengan esto re lindo que necesitan, que tienen, perdón, necesitan la luz del sol. Entonces, sabemos que hoy es imposible la existencia de vida vegetal antes de que sea creado el sol. El problema, ¿no es cierto?, que toda hierba verde, toda semilla, todo árbol, todo se crea en el día tercero, cuando el sol todavía no existía. Porque recordemos, el sol se crea hasta el día cuarto. Entonces parece ser que el autor bíblico estaba re perdido, ¿no? Re perdido en las cuestiones científicas. No, no estaba perdido bajo ninguna circunstancia, pero él no tenía en su mente esta idea de satisfacer la curiosidad cientifista de este tiempo, ¿no? Así que tratemos de ni desechar la ciencia por las ciencias han aportado a esto, pero recordemos que el texto bíblico, si bien es cierto, es verdad, pero es verdad en cuanto a su propio modelo científico de la verdad teológica que quiere revelar. Sigamos. El segundo relato, haciendo una comparación ahora del segundo relato, es un relato más, ah, no sé si la palabra es más pobre, más quieto, más sin chiste, sin esta viveza, sin este poder creador, sin esto de que un día, el otro, el otro, el otro, el otro, no, esta dinámica, este ritmo que tiene el primer relato. El segundo relato es más quieto, mucho más calmo, ¿no? Y mucho más diferente. Vea lo que dice el capítulo 2, versículos 4b al 6, que es ahí donde inicia el segundo relato de la creación. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra. Fíjense, chequen eso. No brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia a la tierra, ni hombre que cultivase el campo y y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo. Haga el mismo ejercicio. Cuando usted lea el versículo 2, subraye todo lo que tiene que ver con tierra, todo lo que tiene que ver con barro, todo lo que tiene que ver con lo seco. Y entonces se va a dar cuenta que en este segundo relato hay una intención diferente. Hay una forma diferente de narrar el relato. Perdónenme, hermanos, ¿me vuelven a regalar un segundito, por favor? Mientras ustedes van viendo su Biblia y pueden ir viendo un poco el tema de la tierra.
Perdón, hermanos, perdón. Estoy solo en casa y ahora parece que todo mundo vino a visitarnos hoy. Perdóneme. Bueno, entonces estamos ante un segundo relato que, como ustedes ya se dieron cuenta, si le dieron una leidita a su Biblia, se van a dar cuenta que es un relato totalmente diferente, ¿no? Y que nos plantea una cosmogonía diferente. Ahora tenemos una cosmogonía terrestre. La solemnidad majestuosa del primer capítulo, que es lo que les digo, ¿verdad? Con su perfecta monotonía, con ese, y fue la mañana, fue la tarde de la mañana del día primero, fue la tarde de la mañana del segundo. Ahora le cede el puesto a un relato cercano a una maravillosa ingenuidad que, insisto, parece ser que carece de toda esta hermosura y esta belleza que nos cuenta el primer relato. Y lo primero que nos damos cuenta es que nos encontramos ante una cosmogonía terrestre, ¿verdad? Aunque se supone que el mar existe, ni siquiera se nombra en este relato, a diferencia del primero que hay agua por todos lados, hay agua por todos lados. En este segundo relato, no. El autor, al autor, perdón, le llama más bien la atención la ausencia de agua incluso. El que escribe este segundo relato se asombra y dice, ni siquiera Jehová había hecho llover sobre la tierra, ni había algún lugar donde pudiera sacar agua para que el hombre pudiera, este, tener de dónde sacar, ¿no? No había mandado agua. Entonces, estamos ante una intención diferente, ¿no? De cómo fue creado todo esto. Y entonces, nos planteamos lo siguiente, fíjense, las diferencias que existen. Antes de crear a ningún ser vivo, vegetal o animal, ¿a quién crea Dios, no es cierto? De todo, y al varón, es decir, a Adán. Qué curioso, ¿verdad? En el primer relato, primero nos dice que Dios crea todo, 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 todos los animales, la luna, el sol, tal, y hasta el sexto día va a crear al hombre, ¿no? Pero en este relato, al primero que crea es a Adán, es al varón. Luego seguimos leyendo y hay un jardín, se habla de un huerto, de un jardín interesante, ¿no? Todos sabemos del jardín del Edén, hemos hablado un montón del jardín del Edén. Bueno, es gracias al segundo relato, pero no al primero. El primero no nos habla de ningún jardín, ¿no? En donde Dios le encomienda a Adán que lo custodie, que lo gobierne. Pero el relato sigue hablando en función de un hombre que se siente solo, que no hay quien seas como su par, y Dios termina moldeando, ¿verdad? Este, de arcilla, las fieras y los pajarillos, ¿no es cierto? Eh, pero ninguno de ellos se pudo adecuar o se pudo comparar a la necesidad que el hombre tenía. Entonces, el relato termina hablándonos de una mujer, que Dios creó una mujer, y increíble, ¿verdad? La crea de una costilla de Adán. Entonces, ya empezamos como a hacer así un poco, ¿no? A arquear la ceja, porque diciendo, a ver, ¿cómo fuimos creados entonces, no? Cuando Dios forma entonces a Eva, después de todo este proceso, porque Eva es hasta el último, diríamos, lo último que Dios crea en este relato, escuchamos las palabras de Adán que dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, su nombre será hembra porque la han sacado del hombre, por eso un hombre abandona padre y madre, se junta a su mujer y se hace una carne. Qué interesante ver cómo en un relato creacional encontramos el tema de la familia, por ejemplo, ¿no? Y encontramos en este relato ya aspectos de cómo eran ya las familias, o las sociedades, donde había casamiento, en donde había construcción de hogares, de casas, de hijos, etcétera. ¿Mm? Pero si pensamos que es lo primero que está en la Biblia, nos llama mucho la atención que la familia está ahí. Como nos llama la atención que el sábado, ¿verdad? Está en el primer relato. Y nos llama la atención que la familia esté
en el segundo relato, ¿no? Qué interesante esas cosas. Ahora, una vez que más o menos hemos planteado cómo son estos 2 relatos que narran lo mismo, que nos quiere decir lo mismo, pues, como digo, nos lleva a la pregunta, ¿y cómo fuimos creados en serio? O sea, ¿cuál de los 2 relatos es verdad?, ¿no? Y vamos a verlo de manera más comparativa. Vamos a hacer estas diferencias de ambos relatos y vamos a tratar de explicar por qué llegamos a esta conclusión, es decir, este, ¿qué relato es verdadero? La evolución de la especie nos dice que fuimos creados de alguna manera y ahora la misma Biblia nos da 2 modelos diferentes uno de otro. Primero, vamos a hablar acerca del orden de la creación, que es absolutamente irreconciliable. No podemos decir que los 2 relatos de la creación, digan lo mismo. Por ejemplo, en Génesis 1 primero empezamos a hablar de los vegetales, peces, pájaros, animales terrestres y la humanidad, es decir, hombre y mujer creados de manera simultánea. Pero en Génesis 2, el orden es totalmente diferente. Lo primero que se crea es Adán, al hombre, no a la mujer, ¿verdad? Luego siguen los vegetales, luego siguen los animales, ¿no es cierto? Los pájaros, interesante, vean cómo cambia el orden de la creación y la verdad que no podríamos tratar de reconciliarlos y al final termina creando a él. Cuando nos atenemos al orden de la creación, pues ninguno de los 2 relatos que la Biblia nos dice está bien. Por eso nos planteamos esta duda que es honesta, o sea, es preguntarle al texto. Nosotros dialogamos con el texto, ¿verdad? Si decimos que el orden del capítulo primero, es decir, del primer relato de la creación, es el verdadero, que así fueron creadas las cosas, en 6 días, por ejemplo, pues entonces tendríamos que decir que lo que dice el segundo relato es mentira, porque ahí no habla ni siquiera de 6 días y no habla nada de lo que habla el primer relato, ¿no? Y la pregunta sincera y honesta que nos planteamos los cristianos es, ¿cuál entonces es el orden revelado por Dios? Pues los 2 están en la Biblia. ¿A quién le hacemos caso? ¿No? Cuando alguien nos pregunte. Bueno, es que, no sé, primero la luz, pero primero fue, Adán y al final Eva, pero no, en este eran los 2 juntos, ujú. Ya vamos a tratar de encontrar una posible respuesta a esto, ¿no? Pero debemos saber que está aquí, está en la Biblia, y de esta manera se nos presenta. Entonces, en este punto, hermanos, el orden de la creación no lo podemos reconciliar. Segundo, el medio para crear, la forma en que Dios utiliza para crear todo cuanto existe es totalmente diferente, totalmente diferente. En Génesis 1, Dios emplea exclusivamente su palabra. Dios, pero lo voy a decir en buenos términos, ¿no es cierto? Dios no mete las manos en eso. Dios no mete las manos, porque el autor del primer relato no necesita explicar que Dios necesita meter las manos para que se cumpla lo que él quiere hacer. Basta solo su palabra, ¿verdad? Basta solo su palabra. Basta que dé una orden para que el deseo se cumpla. Entonces, en el primer relato, lo que encontramos siempre es, y dijo Dios, y habló Dios, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, fórmense eso, y dijo Dios, créese aquello, y dijo Dios, palabra, palabra. No necesita meter las manos, no necesita meter las manos. Pero en el segundo relato, ¿no? Dios no habla, Dios mete las manos. En el segundo relato sí. Dios es el que forma, ¿verdad? Forma las cosas. Y entonces aparece Dios como un alfarero que moldea de arcilla primero a Adán, igual que a las fieras del campo y a los pájaros del cielo.
o como un artista que trabaja la costilla de un hombre para sacar de ella a la mujer. En cualquiera de estos dos casos, en estas representaciones de alfarero y de artista, vemos a un Dios que se ensucia las manos, que mete las manos. Fíjense, un alfarero, ustedes conocen la formación o la profesión del alfarero, ¿no es cierto? Y todos sabemos que el alfarero, pues termina con las manos enchastradas, sucias por el barro. Pues vemos con Dios que se ensucia las manos, ¿no? Entonces, el autor del segundo relato va a plantear la forma de crear al hombre con las manos. ¿Va? Es alguien que está metido ahí. En el relato uno, ¿no? Parece que es alguien que está en la soberanía hablando y su palabra es suficiente, tiene poder. Pero aquí Dios no habla en el segundo relato, Dios actúa, ¿no? Entonces, es totalmente diferente. Tercer diferencia que encontramos, la finalidad del hombre. En el primer relato, fíjense, hay la forma en que el hombre es poderoso, es conquistador, es la función del enseñoreamiento, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en el relato de Génesis uno, el primer relato, que se enfoca de manera grandiosa cuando dice crecer, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ¿no? Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los vivientes que reptan sobre la tierra. Es decir, parece ser que es todo un programa de futuro abierto al progreso, a la conquista de nuestro mundo como tarea encomendada por Dios. Sometan, dominen, crezcan, multiplíquense. Estos adjetivos en forma de verbo, o estos verbos adjetivados, ¿no es cierto?, tratan de explicar la grandeza del hombre, la fuerza del hombre. Porque el hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios tiene la misma fuerza del Dios que solo necesita su palabra para crear. Solo necesita su palabra para crear. Entonces, necesita que lo que él ha creado tenga esa misma impronta, ¿no? De dominio, de conquista, de poder, de autoridad, ¿no? De enseñoreamiento. Pero no va a suceder lo mismo en el segundo relato, porque en el segundo relato, en Génesis 2, el hombre es creado para límites más modestos, ¿no? Mucho más tranqui, diríamos. ¿Por qué? Porque la única función que se le otorga al hombre no es de someter, de dominar, ¿no? Solamente es guardar y cultivar el jardín que Dios plantó, según Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. No hay esta fuerza, no hay esta impronta. Parece que hay algo aquí más tierno, más cálido, ¿no? Mucho más amigable. No tiene este dominio de conquista, sino de ternura, de inocencia, ¿no? Guardar y cultivar. En la versión que yo tengo es labrar, trabajarlo y cuidarlo, ¿no? Como alguien cuidaría algo especial. Bueno, uno lo más valioso lo reservamos para nosotros, lo ponemos en nuestro pecho, etcétera. Y vean entonces, queridos alumnos, que lejos de plantearnos la pregunta hasta este momento de cuál de los dos relatos sigue siendo el verdadero, vean ustedes la grandeza que ha tenido el autor bíblico de cada uno de estos relatos para explicarnos esta infinidad de detalles, ¿verdad? Que al final tenemos que sacar una conclusión, ¿no? Una conclusión que, a mi juicio, debe ser la verdadera. Vamos a ver una opción más. La relación entre el hombre y la mujer. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando vemos en el relato de Génesis 1, el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo. Esto rompe
evidentemente cualquier signo de machismo que los cristianos hemos ido acumulando a través de los siglos. Yo siempre he dicho que el machismo es un pecado muy grande, donde le hemos dado a la mujer un nivel inferior. Cuando nosotros vamos al primer relato de la creación, ¿verdad? El hecho de que dice que y el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo, pues eso no hace que diga: "Ah, yo fui creado primero, entonces yo, soy mayor que vos". No, no. El autor bíblico dejó muy clarito, ¿verdad?, que el hombre y la mujer tienen la misma, eh eh, dimensión de tiempo, diríamos de esa forma, en que fueron creados, ¿no? Pero lo más importante de este relato, que los dos, nadie por mayor ni menor grado, aparecen como reflejo de la imagen de Dios. ¿Qué dice el Génesis capítulo 1, el primer relato de la creación? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿no? Dios crea en el mismo momento y bajo su misma impronta. El autor del relato le interesa el sentido de la humanidad en el mundo, pero no cree bajo ninguna circunstancia que el hombre esté por encima de la mujer. ¿Por qué? Porque los dos aparecen como señores. Porque al final, después dice, fíjense lo que es el versículo 28, Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, es en plural. Nunca usó el singular el autor, nunca dijo, y le dijo al hombre, fructificad, multiplicaos, sojuzgar, dominar. El artículo está en plural, ¿verdad? ¿Y por qué está en plural? Porque al hombre y a la mujer se les da la misma autoridad. Los dos entonces aparecen como señores de la creación animada e inanimada porque los dos, hombre y mujer, reflejan la imagen del Creador. Hombre y mujer reflejan la imagen del Creador. Así es que, bajo la cosmovisión del autor del primer relato, no hay machismo absoluto. Por eso Jesús viene a romper eso, ¿no? Y desgraciadamente hoy existe mucho machismo dentro de nuestras iglesias. Muchos de nuestros líderes religiosos, pastores, siguen viendo a su esposa, a la mujer, de manera inferior. La seguimos relegando, la seguimos malinterpretando algunos textos del Levítico, ¿no? Donde no dejamos que la mujer cuando esté menstruando vaya al culto porque está impura. Eso es mal entender el verdadero sentido de los aspectos creacionales, al menos que nos plantea el Génesis, donde todavía no hay pecado, donde todavía no hay maldad, donde todavía el hombre no ha caído de la gracia de Dios, sino que son relatos donde nos hablan de lo ideal de Dios, de lo que Dios siempre ha querido. Entonces, Dios siempre ha querido que entendamos que el hombre y la mujer, ante Él y ante cualquiera, tenemos el mismo valor y tenemos el mismo poder y tenemos la misma autoridad. No me lo digan a mí, díganselo al autor del primer del primer relato, ¿ok? En cambio, el autor de Génesis 2 no se plantea el problema del dominio del hombre sobre la naturaleza. No hay este problema de que el hombre esté dominando, sojuzgando la creación, los animales, los peces, etcétera, no. Y como lo dije anteriormente, aquí al hombre se le ve como un hombre, un esposo amoroso, como una esposa que ha decidido elegir a un hombre para que sea su esposo. Y sorprendentemente, fíjense, sorprendentemente, el que deja el hogar paterno es el hombre, no la mujer. En nuestros círculos machistas, ¿qué es lo que decimos? Le decimos a la mujer, vos tenés que venirte a vivir acá con mis papás. Pero yo soy el hombre, entonces la mujer tiene que seguir al hombre. Bueno, eso es alguien que nunca ha leído el primer relato, ¿no? El segundo relato, perdón, y no, ni siquiera lo ha entendido.
porque dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá con su mujer. ¿No? Entonces, aquí el que deja el hogar, el que va detrás de la mujer, es el hombre, no, no al revés, como posteriormente las sociedades lo han clasificado. Aquí hay ternura, ¿no? Aquí hay amor, aquí hay gestos de compañerismo, de amistad, de fraternidad, no de sometimiento, no de autoridad, no de sojuzgamiento, aun cuando el primer relato dice que son los dos, ¿no? Pero van a sojuzgar no el uno sobre el otro, sino sobre la creación. La pregunta es aquí entonces en este segundo relato, ¿por qué el hombre abandona a su padre y a su madre? ¿Por qué el hombre? No la mujer, ¿eh? El hombre. Este hombre que está unido, a los que está unido por sangre y por la historia, porque se ha criado, perdón, con los suyos, con sus afectos, con su familia, y deja todo eso que ya es conocido, que ya es firme, que es fuerte, y va en búsqueda de construir algo nuevo, algo diferente, que no sabe qué va a pasar. Esta pregunta es muy interesante a la luz del segundo relato de la creación. ¿Es tan irresistible la atracción por la mujer? ¿Qué tan valiosa puede ser la mujer que haga que el hombre deje, ¿no es cierto?, a su familia? Qué interesante volver a releer las construcciones que hemos hecho de nuestros pensamientos, ¿verdad?, de familia, hoy a la luz de sociedades machistas, injustas, donde estamos viviendo graves problemas de feminicidios, graves problemas de de humillación a la mujer que hemos venido trayendo, ¿verdad? Y que a veces la iglesia ha tolerado, cuando la Biblia lo condena, ¿no? O al menos dice que no es lo que Dios quería. El relato parte del varón, es cierto, Adán, pero no es machista. El que Eva proceda de la costilla de Adán no significa que sea inferior a él, sino que simboliza la profunda intimidad y compenetración que existen entre ambos. Tan es así que Adán termina diciendo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es otra yo, otra yo. A ver, aclaro aquí y preciso algo interesante aquí. Cuando yo le dije, bueno, en el primer relato el hombre y la mujer son creados al mismo momento, ¿verdad? Y alguien diría, ah, sí, pero en el segundo relato, ¿quién fue creado primero? El hombre. Ah, bueno, entonces el hombre es la cabeza de la mujer. Y entonces hemos malentendido textos que a veces ni siquiera llegamos a comprender lo que Pablo dice sobre el marido, cabeza de la mujer y demás. Los hemos leído bajo un contexto muy diferente. Pero si nos concentramos en los relatos creacionales, ¿no es cierto? Alguien podría decir, ¿quién fue creado primero, pastor? Y sí es cierto, el hombre. Y al final, ¿quién fue? Y la mujer. Y es cierto. El hombre, ¿quién lo creó? Dios. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Fue especial para Dios. Es cierto. ¿De dónde crea la mujer? Pues de el mismo hombre. Entonces, ¿la mujer le pertenece al hombre? No, no. Este relato lo que nos dice es una verdad profunda y muy, déjenme decirlo en estos términos, muy atemorizante para los hombres. Muy atemorizante para los hombres. ¿Por qué? Por lo siguiente. El hecho de que el hombre en este segundo relato de la creación haya sido creado primero no es símbolo de superioridad, sino es símbolo de soledad. Soledad. El hombre está solo. Y no hay peor cosa, temor para un hombre que quedarse solo. Por eso entenderán que cuando un matrimonio joven o los hombres o jóvenes relativamente, incluso siendo ya mayores, la esposa fallece, la esposa fallece,
se dan cuenta que hay más viudas que quedan viudas, ¿no? Que no se vuelven a casar, no tienen ese problema, ¿no? Y terminan estando solas, ¿no? No les interesa volver a juntarse. Pero la mayoría de los hombres, la mayoría, digo yo, terminan casándose. Tienen que casarse porque no pueden estar solos. El peor miedo que tenemos los hombres es a quedarnos solos. Insisto, estoy hablando de manera generalizada. Las mujeres también, algunas se casan, pero haciendo un comparativo, hay más hombres que se casan, ¿no es cierto?, después de que la pareja fallece, que mujeres, ¿mm? Entonces, la noticia que nos da el segundo relato de la creación es que el hombre, no porque haya sido creado primero, le dio todo el poder, y la autoridad, y la fortaleza, y el dominio para humillar, y maltratar, y decir: "Eres mía, yo te compré, yo me perteneces, eres mi objeto", no, bajo ninguna circunstancia. El hecho de que hayamos sido creados primero significa que estábamos solos. Tan es así que el mismo relato de la creación establece que dice: "No es bueno que el hombre esté solo, solo". No es bueno que el hombre esté solo, porque eso es lo que significaba soledad, y la soledad no es autoridad. Entonces necesitaba a alguien igual que él, ¿no? Alguien que fuera su par, que fuera parte de él, para que no hubiera categorización, para que no hubiera hombre primera categoría, mujer segunda categoría, ¿no? Sino para que fuera mucho más profundo, mucho más tierno. Por eso el segundo relato no tiene la fuerza del primero, ¿se dan cuenta? Pero tiene una fuerza del amor, tiene la fuerza de la ternura, tiene la fuerza de mirar en el otro a sí mismo y ser capaz de ir tras ella, ¿verdad? Dejando sus afectos, dejando su familia, dejando su casa, dejando todo, por aquello que es valioso igual que él. Y este evidentemente nos lo plantea el segundo relato. Así que esta búsqueda de un ser con el que pueda identificarse explica el orden tan distinto en que Génesis 2 presenta la creación, ¿no? Ni el trabajo en el jardín ni los otros seres animados llenan plenamente la existencia de Adán. Él está solo, no hay más, por muy lindo que haya sido el jardín del Edén. La aparición final de Eva supone el punto culminante y la solución del problema, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Dejará el hombre a su padre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y hay una familia, ¿verdad? Esta rápida, queridos hermanos y hermanas, esta rápida comparación, muy rápida porque hay mucho más que hablar, pero solamente para que ustedes vean, demuestra que a los autores bíblicos, los autores de estos relatos que fueron distintos, no les interesa primordialmente las afirmaciones científicas, ¿no? No les interesa si el barro está presente o si el barro servía científicamente para formar al ser humano, etcétera. Ellos usan modelos de su tiempo, su propia cosmovisión, que no era tan primaria, ¿no? Tan es así que, miren, nos meten en conflictos interesantísimos hoy en día. No era tan escasa. Muy diversos entre sí, porque necesitan expresarse de algún modo, pero no pretenden presentarlos como palabra de Dios. Porque si alguno de estos relatos dijera, esto es la palabra de Dios, entonces el otro relato que está en la Biblia no sería palabra de Dios y por lo tanto sería mentira. No sé si me explico en esto, hermanos. No pretenden presentarlos como una verdad absoluta, que digan, así fue como se creó la tierra, ¿no? Pues vuelvo a repetir, alguno de los dos relatos está mal. Sus ideas básicas, ¿no? Es decir, su relación con todo lo creado con Dios, de todo lo creado con Dios, misión y puesto del hombre en el mundo, la relación entre el hombre y la mujer, son compatibles con cualquier teoría científica presente o futura que no niegue la existencia de Dios.
Por otra parte, no es misión de las ciencias afirmar ni negar esa existencia. Eh, las ideas básicas, ¿verdad?, que nosotros encontramos en estos relatos, ¿no?, son compatibles de cualquier teoría científica, porque aquí ya empezamos a ver la pista que nos da la solución a la pregunta que dijimos, bueno, finalmente, ¿cuál de estos 2 relatos dice la verdad? Y los 2 relatos dicen una verdad, expresada de diferentes formas, pero sí hay una verdad, ¿no? Y la vamos a descubrir. El que Dios haya creado al hombre solo mediante su palabra, o lo haya hecho a partir del barro, o por evolución de cualquiera de las especies inferiores, explico ahora esto, no afecta el contenido esencial del mensaje bíblico. ¿Qué quiero decir esto? Supongamos sin conceder, pero vamos a ponernos en el supuesto de que la teoría de la evolución tiene razón, ¿va? Tiene razón. Nosotros venimos a través de un proceso evolutivo. Está bien. Vuelvo a repetir, por favor, lo estoy diciendo solamente como una suposición, no estoy afirmando nada, ¿no? Supongamos que tienen razón. Y que nacimos de medio acuático a través de una partícula pequeñita y que a partir de eso se hizo toda la creación. Ahora la pregunta es, ¿quién creó esa partícula? ¿Quién creó eso? Eso chiquitito de donde empezó toda la evolución, alguien lo tuvo que haber creado, ¿no? Porque no nació de la nada, no, hasta ahora no se ha demostrado que solo salen conejos del sombrero, ¿no? De la nada, y ni así, eso es una mentira. Este, alguien tuvo que haber creado esa partícula chiquitita. ¿Y saben cuál es la respuesta? ¿Quién creó eso? Dios. Ahora, dejemos de lado ese argumento que sabemos que no es así, ¿no es cierto? Que no es así. Y centrémonos en lo que nos dice la Biblia. ¿Fuimos creados por un efecto de palabra de autoridad o fuimos creados por el barro, verdad? Sí, la tierra o en el caso de la mujer, de una costilla. ¿Qué es lo importante? ¿Eso o saber quién nos creó? ¿Cuál es el contenido esencial del mensaje bíblico en estos 2 relatos? ¿Quién lo creó? Esa es la verdad. Los 2 relatos nos están diciendo que el que creó todo cuanto existe es Dios, y solo Dios. Y entonces los autores bíblicos les interesa reflejar esta verdad creadora de Dios de diferentes maneras. Y por eso lo plantean a través de estos 2 relatos. Pero ellos jamás dudan, bajo ninguna circunstancia, que todo cuanto existe en el mundo, todo es hecho por Dios, es creado por Dios, es formado por Dios. Y que el autor del primer relato tiene una intención teológica de revelar ese Dios creador. Y entonces el autor del primer relato quiere presentar a este Dios como el Dios todopoderoso, ¿verdad? Todopoderoso, que tiene poder para crear. Y el autor del segundo relato quiere presentar a Dios como un Dios que se mete con sus criaturas. Que cuando se crean estos relatos, cuando se escriben estos relatos, los pueblos que rodeaban a Israel, ¿no? Tenían sus propios dioses y cada de esos dioses tenían sus propias historias de cómo se creó el mundo. Eso, cada cultura tiene sus propias historias de cómo el mundo se creó, ¿verdad? Pero en ninguno de esos relatos, en ninguno de ellos, los dioses de ellos, diríamos, bajan a la tierra y se meten con sus criaturas y conviven con sus criaturas y se preocupan por sus criaturas y tienen aspectos
paternales, tiernos con sus criaturas, ninguno de ellos. Entonces son dioses falsos, porque el Dios verdadero es un Dios que se mete con su criatura y que se ensucia las manos para crear a los suyos, ¿no? Y que está junto a él, está cerca de él. Por eso la institución del matrimonio como una institución de amor, de ternura, de entrega, de reconocimiento, de valor, de un montón de cosas. No sé si llegamos o pude ser claro en la precisión, hermanos. No estamos viendo cuál de estos 2 relatos dice la verdad de cómo fueron creadas las cosas. Dice la verdad de quién creó las cosas. Esa sí es la verdad. Y esa verdad se expresa en distintas maneras. En este caso, pues en estos 2 relatos que lo encontramos aquí, ¿no? En este caso, como en otros tantos, deberíamos recordar las inteligentes palabras de un escritor del siglo XVIII que dice: "La Biblia no nos enseña cómo está hecho el reino, sino cómo se va el reino". No, no está diseñada para explicar un montón de cosas científicas y químicas y astronómicas y etcétera. En definitiva, para terminar esta clase, el conflicto entre la Biblia y las ciencias naturales no debería existir porque, ya expliqué, tienen finalidades diferentes, ¿no? Lo hemos creado nosotros con nuestra ignorancia y con la manía de presentar como revelación divina lo que es una simple explicación humana, ¿no? Que es lo que dije hace rato, o sea, el ser humano, el autor bíblico está tratando de explicar, no está tratando de ganarse el premio Nobel de química, de física. Está tratando de explicar la verdad más trascendente del texto sagrado, la verdad que permea todo el texto bíblico, todo, todo, todo. La verdad de Dios, la existencia de Dios. Eso es verdad, ¿no? Y usa sus propios recursos. Bueno, ahora nosotros sacamos la enseñanza de estos relatos con base de este sentido religioso de fe que tienen los autores bíblicos para explicar estas verdades científicas. ¿Ok? Muy bien. Y es así como damos una explicación o un acercamiento a lo que podríamos nosotros considerar este conflicto que puedan suscitarse, ¿no? Pero creo que llegamos a la conclusión de que el conflicto no existe, ¿no? Este, y, y que no se trata de que la ciencia le dé la razón a la Biblia, porque la Biblia no necesita que la ciencia le dé la razón, no la necesita. Como tampoco el texto bíblico fue creado como para darle la razón a la ciencia, tampoco fue escrito para eso, ¿no? Corren de caminos paralelos, pero al final del día, tanto la ciencia como la Biblia terminan reconociendo la gran verdad. Dios existe, Dios existe. Bueno, preguntas, hermanos. Noé, Dani, Lina, vamos tenemos un tiempito para preguntas, dudas, comentarios que no logré explicar bien o me regreso. Hola, buenas tardes, Pastor Abraham. Hola, Dani, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. No, me impactó un poco la parte donde, bueno, de la parte que cuando estaba en la batalla y mandan que pare el sol, ¿no? Ujú. Y cómo al tomarlo literalmente me hizo acordar que en su momento, con todas las buenas intenciones, inclusive eh, me habían citado esos textos y dado cuando yo era muy chico para que defendiera en la escuela esa postura, ¿no? Ah, Porque con toda buena intención, pero claro. detrás de eso, o sea, una
una escasa información y una comprensión muy básica y bueno, cómo uno puede torcer la palabra para decir lo que uno quiere, lo que uno cree, ¿no? Sí, sí, Dani, tenés toda la razón. Son experiencias que a veces a nosotros, vos bien lo dijiste, a veces por no tener toda la información, pues no nos damos cuenta que es un texto en particular ese que planteas, es un texto poético sacado de un libro que no, ni siquiera sabemos dónde está ese libro, pero que el autor del libro de Josué lo toma, lo copia y lo pega, diríamos, pero porque tiene una intención teológica que dar, no una función científica que explicar. Incluso si ustedes leen el pasaje, digo, traté de no expliqué en totalidad, porque eso lo vamos a ver cuando veamos el libro de Josué, más adelante en las otras materias, la finalidad teológica que tiene esta expresión, ¿no es cierto? Pero, pero sí, la verdad que a veces cuando uno no conoce mucho el tema, pues uno lo toma de manera literal. Gracias, Dani, por compartir esta apreciación, ese comentario. Bueno, no sé si Noé, mi hermana Lina o mismo Dani tiene alguna otra pregunta. Si está claro, si quedó claro, hermanos, también me ayudaría a saber. Y si no, repetimos otra vez la clase. Ningún problema. Nosotros vamos a abordar en la siguiente clase ahora otro problema. Por eso es que nos estamos metiendo en problemas, pero bueno, vamos a tratar de. Vamos a ver la clase de los problemas históricos, ¿no? Las historias que nos plantea la Biblia son historias de índole milagroso o tienen otra intención, ¿no? Tienen otra intención. Pero bueno, eso también lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, si no hay ninguna pregunta, duda, hermano, pues muchas gracias, gracias por estar. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, para continuar. Muchas gracias, Dios les bendiga, paz a todos.